Hola, ¿qué tal a todos y todos quienes se unen a esta transmisión en vivo que estamos haciendo? Estamos en una nueva entrega de nuestro ciclo de conversaciones que estaremos ofreciendo estas semanas en la cuenta de Instagram del Seminario de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de Valdivia. Y en el capítulo de hoy les tenemos un gran invitado. Él es Jaime Baza, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, es magíster en Derecho por la Universidad de Chile y además es magíster en Filosofía por la Universidad de Valparaíso, entre otras cosas. El día martes ya estuvimos con Paulina Astroza, en un capítulo que ustedes pueden revisar y ver nuevamente íntegramente a través de nuestra cuenta de YouTube y a través de Instagram TV en esta misma cuenta del Seminario de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Me escucho bien? Si es posible que puedan poner un saludar o poner un pulgar hacia arriba para que podamos comprobar que se escuche bien y que Jaime también se pueda conectar. Perfecto, nos escuchamos bien entonces, saludamos nuevamente a todos quienes se van sumando. Vamos a estar entonces con Jaime Baza en el capítulo de hoy hablando sobre el proceso constituyente, el plebiscito, por supuesto, eh, el COVID-19, cómo afecta este a la discusión constituyente y de qué manera esto puede afectar o no a la discusión acerca de una nueva constitución que eh, podría resultar a través de este proceso. Saludamos nuevamente a todos quienes están sumándose a esta transmisión. Estamos a la espera de Jaime Baza, que en cualquier minuto se suma a esta transmisión. Nos va a estar comentando también sobre su último libro, Chile Decide, publicado en marzo de este año. Y va a estar entonces comentando de qué se trata este libro. Mucha gente nos ha preguntado esta semana de qué trata el libro, si va dirigido a un público más bien jurídico o va dedicado a un público general, ¿no? Entonces Jaime va a estar resolviendo todas estas dudas, las implicancias, por supuesto, del COVID-19 en el plebiscito que, como sabemos, tuvo que postergarse hasta octubre de este año. Iba a ser la próxima semana, pero como bien sabemos, el coronavirus terminó por postergar esta realización del plebiscito y vamos a preguntarle, por supuesto, también a Jaime qué le parece, si le parece una decisión adecuada, ya sea desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista de la democracia, ¿no? Si es que esto podría haber afectado de alguna manera la participación. Entonces todas estas dudas nos va a estar resolviendo Jaime, que se va a unir en cualquier minuto dentro de los próximos segundos a esta transmisión. Saludamos nuevamente a toda la gente que se sigue sumando a la transmisión. Les recordamos que pueden ver el capítulo que tuvimos el día martes junto a Paulina Astroza y lo pueden revisar porque está completo en YouTube y pueden entonces ver ustedes ahí el capítulo donde estuvo Esteban Oyarzún entrevistando a Paulina Astroza, quien estuvo hablando sobre política europea, relaciones internacionales, a partir, todo por supuesto, dentro del contexto del coronavirus. Estamos a la espera de Jaime, que en cualquier minuto se suma a esta transmisión. Pueden ir pensando ya en qué preguntas pueden hacerle a Jaime. Imaginamos, ¿no?, que todas referidas al proceso constituyente, ¿cierto? Y el derecho constitucional en general, que son los temas que él, por supuesto, es experto y que podrá resolver en estos minutos que tendremos de conversación junto a él. Pueden ir comentando también mientras cómo se ve la transmisión, si me escucho bien, algún problema con la luz, etc. Y estamos entonces esperando por el profesor Baza, que se sumará en los próximos segundos a esta transmisión.
Saludamos a todos quienes se suman y que están a la espera del profesor Baza, que es el invitado de nuestro capítulo de hoy. Le recordamos también que esto no termina acá. En los próximos días vamos a estar también con más invitados. En este ciclo de conversaciones va a estar el día sábado va a estar Mirna Schindler, quien va a ser entrevistada por Esteban Oyarzún. El día sábado a partir de las 18 horas y estamos junto a Jaime Baza, quien ya se suma a esta transmisión, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, quien se une a este segundo capítulo. Ahí lo vemos, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Y la pregunta de rigor, por supuesto, ¿cómo va llevando la cuarentena? ¿Cómo ha estado estos días? Imaginamos en su casa, pero si nos pudiera comentar sus impresiones de estos últimos días y lo que le ha tocado vivir como a todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Bueno, saludos a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en casa con mi compañera, con mi pequeña hija, eh, tratando de resistir esta pandemia lo mejor posible, consciente del privilegio que significa tener la posibilidad de quedarse en la casa sin perder el trabajo. Y nada, tratando de mantener ciertas rutinas, ¿verdad? Eh, de hacer frente a estos momentos tan difíciles. Y por allá, ¿qué tal? ¿Cómo están en Valdivia? Bien, afortunadamente, eh, como decía usted, tenemos el privilegio de poder hacer nuestras labores, ya sea estudiantiles o profesionales, en casa, ¿no? No nos vemos obligados a tener que exponernos. Claro. Y desde ese punto de vista somos unos afortunados de poder tener esas condiciones, ¿no? Ujú. Estamos con el profesor Jaime Efectivamente. Baza, para todos quienes se unen en este ciclo de conversaciones, y vamos a partir ya con el primer tema que la gente nos estuvo preguntando mucho durante la semana. La gente se ha interesado demasiado por su nuevo libro, Chile Decide. Si nos pudiera comentar de qué se trata y si se dirige más bien a un público jurídico o a un público general. Mira, Chile Decide es un libro bien distinto a los que he escrito hasta ahora. Es un libro que en principio está dirigido, ahí lo estamos viendo, está dirigido al público en general, ¿verdad? Si bien está escrito por un profesor de Derecho, no está pensado para que lo lea un profesor de Derecho, está pensado para que lo lea, para que lo leamos todos, ¿verdad? Para que pueda ser un insumo, una contribución al proceso constituyente que estamos viviendo. Eh, de alguna manera, los profesores y las profesoras de Derecho, sobre todo de Derecho Constitucional, eh, manejamos una serie de conceptos, de términos, ¿verdad? Que son básicamente del pueblo, ¿cierto? Que son básicamente de la comunidad. Conceptos tales como poder constituyente, soberanía. Y un poco lo que trata de hacer este libro es como devolverle al pueblo esos conceptos, ¿verdad? Tratar de explicarlos de la manera más sencilla posible, eh, y tratar de que en esa explicación se pueda verificar una contribución al proceso. Muchas de las cuestiones que se vienen a partir del 25 de octubre, o al menos cuando termine la pandemia, están cargadas de reflexiones en clave constituyente, eh, y las facultades de Derecho, ciertos núcleos de investigación en las facultades de Derecho, llevan mucho tiempo trabajando sobre estos temas. Entonces a mí me pareció que era muy importante poner ese trabajo a disposición del pueblo, a disposición de la ciudadanía, de modo tal de que pudiera hacer una contribución a la discusión constituyente que se viene. En ese sentido, ¿qué tan difícil fue hacer esa bajada o ese aterrizaje del lenguaje al que acostumbran trabajar los profesores, los académicos de la universidad, hacia un lenguaje quizá más común para poder llegar a todo el público general que, si bien a partir del estallido de octubre o revuelta popular, en sus palabras, eh, ha
ha tomado algunos conceptos, dado a la información que se ha dado en televisión, la participación de profesores como usted también en los medios de comunicación. eh, en el fondo existe un contenido detrás de esos conceptos que hay que darle carne y que la gente debe comprender, pero que son conceptos no tan fáciles de asumir, ¿no? Claro. ¿En qué sentido fue, qué tan difícil fue hacer ese aterrizaje? Mira, la verdad que no fue tan difícil, no fue tan difícil. Eh, Diré que primero porque eh, como profesor universitario se me da más bien natural esto de explicar ciertos conceptos a la gente, ¿verdad? A los estudiantes principalmente. Pero más porque desde que empezó todo esto de la revuelta popular de octubre, he asistido a muchos cabildos, a muchas asambleas, a muchas plazas, ¿verdad? A conversar con la gente, a compartir opiniones, a compartir inquietudes, a compartir también temores, ¿verdad? ¿Por qué no? Eh, y muchas de esas conversaciones, muchas de esas reflexiones, ¿verdad? Que llevamos adelante con mucha gente a lo largo de estos meses, están también plasmadas en el libro. Entonces, no es que yo me haya sentado frente a un computador y me haya puesto a pensar, ya, a ver, ¿y ahora qué escribo? La verdad que estaba más o menos escrito después de tantas horas de charlas, de reflexiones, de, qué sé yo, de discusiones incluso con muchas compañeras, con muchos compañeros a lo largo de distintos cabildos. Eh, y por lo tanto, cuando hubo que sentarse a escribir, pucha, fluyó, la verdad que bastante más fácil de lo que yo hubiese esperado en un principio. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre este libro, por ejemplo, que fue publicado ahora en marzo, con uno que se publicó a fines del año pasado, que es La Constitución que queremos, que es junto a varios autores y que entre ellos tenemos, por ejemplo, profesoras y profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile? ¿Cuáles diferencias podría establecer usted entre un libro del tipo que se publicó ahora en marzo, Chile Decide, con esa publicación a fines del año pasado? Bueno, por lo pronto, La Constitución que queremos, que es este libro que fue publicado por la editorial LOM, eh, es un libro, claro, que recoge una serie de propuestas concretas pensando en una eventual nueva constitución. Entonces hay distintos autores, distintas autoras, que nos distribuimos los capítulos de ese libro, de modo tal de que cada cual escribió un capítulo donde hacía propuestas concretas de la nueva constitución. Y es un libro muy interesante porque desde la universidad se proponen ciertas reflexiones a la ciudadanía, eh, pensando en que la nueva constitución necesariamente tendrá otra forma de regular cuestiones tan importantes como educación, salud, trabajo, eh, Congreso Nacional, presidente, Tribunal Constitucional. Entonces es una propuesta para la discusión constituyente propiamente tal, que se formula como consecuencia de una larga reflexión de distintas profesoras y distintos profesores. Es un libro que se viene trabajando, yo diría que por lo menos desde el 2017, o sea, unos 2 o 3 años, ¿verdad? Entre los trabajos preparatorios, las reuniones, la escritura, los arbitrajes de la editorial, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eh, y por lo tanto es un libro que hace una contribución muy importante eh, acerca de los contenidos que podría tener la nueva constitución. En cambio, Chile Decide es un libro distinto, de partida porque hay una sola pluma detrás de ese libro, ¿verdad? Hay un solo autor detrás de ese libro, que bueno, que soy yo. Eh, pero además es un libro que trata de contribuir en la comprensión del momento constituyente que estamos viviendo. No es un libro que contenga propuestas concretas, hay algunas propuestas por ahí también, pero no es un libro que esté destinado a las propuestas de la nueva constitución, sino que es un libro que busca explicar primero cuál es el vínculo que hay entre el estallido social y la demanda constituyente y cuál es el vínculo que hay entre el malestar social y la constitución actual, ¿verdad?
Entonces, en este libro yo trato más bien de mostrar, como de entregar algunos elementos que nos permitan entender el presente de mejor manera, tratar de motivarnos a vivir el presente, a entender qué es lo que está pasando con el quiebre, con el conflicto, con el estallido, y proyectar desde esa comprensión hacia el futuro una forma de entender nuestra convivencia democrática, ¿verdad? Entonces es un libro distinto, porque es un libro que de alguna manera se deja interpelar por el estallido social, es un libro que de alguna manera se deja atravesar por las demandas ciudadanas y busca levantarse desde ahí, ¿cierto? Para, eh, para construir propuestas constituyentes, ¿verdad? Entonces es un libro diferente. Yo creo que la constitución que queremos tiene un perfil un poquito más técnico, más de trabajo colectivo académico, mientras que Chile Decide tiene un perfil un poquito más social, un poquito más político, que se levanta desde el presente. Perfecto. Vámonos ahora un poco a la actualidad, a lo que está pasando estos días. El coronavirus, por supuesto, se toma todo tema en el mundo. No podemos hablar de nada sin considerar el contexto que estamos viviendo en estos días con la pandemia del coronavirus. Y en ese Claro. sentido podemos, a partir de lo que han hecho los distintos gobiernos en el mundo, y en particular el nuestro, podemos tomar ciertas, incluso declaraciones que han hecho, justificando sus decisiones para analizar ciertamente eh, cuál ha sido el tratamiento que han tenido, por ejemplo, los derechos sociales en estos últimos 30 años y antes también. En ese sentido, ¿qué opina de los dichos del subsecretario de redes asistenciales, por ejemplo, quien dijo que los exámenes no son gratuitos porque si no los laboratorios dejarían de fabricarlos? ¿Mm? ¿Da cuenta esto de un neoliberalismo enraizado en nuestro sistema? Claro, yo creo que ahí hay fenómenos políticos, pero también de los fenómenos económicos, porque eh, es muy difícil creer que el subsecretario de redes asistenciales realmente crea lo que dijo. O sea, mira, lo digo de otra manera. Es muy difícil creer que la autoridad no sepa que hay alternativas para financiar los servicios sociales gratuitos, ¿verdad? Eso es muy difícil creer que una autoridad importante crea que la única forma de financiar los servicios sociales eh, cobrándole a los usuarios, ¿verdad? A las usuarias. Entonces uno tendría que preguntarse por qué una autoridad como esta no quiere reconocer que hay formas alternativas de financiamiento de los servicios sociales y qué tan incidente podría ser la razón neoliberal en esa voluntad, ¿verdad?, de no reconocer la existencia de alternativas de financiamiento. Porque claro, lo que el subsecretario dijo es que si los exámenes fueran gratuitos, luego ningún laboratorio los querría producir, porque no habría incentivos económicos. Pero la verdad, es que en una situación de pandemia como esta, no podemos pedir a los laboratorios que sean buenas personas, como quizás querría hacerlo el ministro de Salud respecto del virus. Pero sí podemos pedir al Estado que cumpla con su obligación de proteger los derechos de la ciudadanía, que cumpla con su obligación de proteger la salud y de proteger la vida, ¿verdad? Entonces, perfectamente bien, el Estado podría destinar parte de los recursos que tiene, por ejemplo, del 2% constitucional, que son recursos adicionales al presupuesto anual, precisamente para mejorar las condiciones de la población, especialmente para mejorar las condiciones en las cuales la población tiene que hacer frente a la... eh, no sé qué está pasando con los filtros, alguien me dijo algo, pero no cacho. Creo que usted puso un Y a la filtro. forma, sí, que quería contestar algo aquí, pero ahora no sé cómo sacarlo. Pero está bonito el filtro, ¿no? Tiene que volver a tocarlo. Tiene que pasar hacia la izquierda, hacia Ya el voy a centro jugar con esto posible.
mientras hablamos, voy a jugar mientras hablamos para que no se... Bueno, Ya. es bonito el filtro, ¿no? Bueno, gracias a... No, no sé quién avisó. Ojo, Flighter. Gracias, Flighter. Oye, bueno, y eso, entonces el Estado tiene medios suficientes para, eh, ¿cómo se llama?, financiar aquellos servicios que necesitamos para hacer frente a la pandemia, ¿verdad? No tenemos que pedirle a las, a los laboratorios gratis. Lo que sí podemos exigir es que sea gratis para nosotras, las personas, ¿verdad? Y ahí uno tiene que preguntarse qué tan liberal es el gobierno que no se da cuenta de que los costos de la pandemia no los tenemos que asumir nosotras las personas. Los costos de la pandemia los tenemos que asumir entre todos. Y asumir los costos de la pandemia entre todos significa que los tiene que asumir el Estado. Eso significa. Ahora, claro, la razón neoliberal está tan profundamente enraizada en nuestros corazoncitos que a lo mejor hay gente que le cuesta más entenderlo. Oye, Estamos con el profesor Jaime yo Baza. sigo jugando con esto de los filtros, pero no dónde se saca. Tiene que ir a lo más a la izquierda posible, donde están los filtros, y ahí aparece como ¿Ya? un- una X o una línea en diagonal. Mientras yo le recuerdo, Ah, aquí encontré algo. Ah, y hartos filtros, ¿verdad? sí, Ok. ahí está. Excelente. ¿Podemos poner otro? Ahora, ¿no? Ya, lo voy a Mientras sacar el mejor. profesor Ya, ahí juega con volvemos los a la filtros, normalidad. Muchas gracias por avisar. Ya, volvimos, estamos sí, es más listos. entretenido así, pero le podemos recordar a la gente mientras que puede enviar sus preguntas en los comentarios. Nosotros vamos a estar Eso. haciéndosela al profesor para que él la responda. Ya nos llegan algunas, por ejemplo, Cristóbal Quirós, Quirositivismo, que pregunta por la constitucionalidad de las aplicaciones que están desarrollando Apple y Google, por ejemplo, Ya. para generar un Big Data acerca de la salud. Ah, chuta, no estoy del todo enterado. Supongo que se referirá a estas aplicaciones que están utilizando en China, por ejemplo, para tener certeza y para saber de cuándo uno está entrando en un edificio donde vive gente contaminada, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que aquí hay una línea muy fina entre la protección de los datos personales y la necesidad de proteger la salud pública, ¿verdad? Aquí hay que manejar con prudencia, pero también con altura de miras, ojalá desde una perspectiva no ideológica, o no tan ideologizada al menos, dónde está la frontera entre la protección de la vida privada y la protección de la salud pública. Porque claro, puede que sea razonable, puede, eh, que cierta información relativa a las condiciones de contagio del virus eh, sea necesariamente pública, o sea, que sea necesario que esa información sea pública, primero para que las autoridades puedan tomar mejores decisiones en el control de la epidemia, pero también para que nosotras, las personas, podamos también tomar mejores decisiones respecto de cómo nos cuidamos entre nosotras. Eh, la verdad que aquí no tengo una respuesta cerrada, en el sentido de decir tajantemente esto está bien o esto está mal, eh, sino que va a depender mucho, primero, de cómo se utilicen esos datos, ¿verdad? De dónde se almacena la información privada que se va a levantar a través de estas aplicaciones, qué uso se le va a dar, ¿verdad? Porque claro, una cosa es darle uso a esta información para efectos epidemiológicos, ¿verdad? Y una cosa distinta es luego vender esas bases de datos, por ejemplo, a las ISAPRE, a la farmacia o a los laboratorios, eh, para luego construir perfiles, ¿verdad?, de salud de la población, subir los planes de salud, o etcétera, no sé. Eh, yo creo que todas estas preguntas complejas no tienen respuestas sencillas, y a mí me parece que la mejor forma de abordarlos es con altura de mira, sincerando, transparentando las razones que hay detrás de la implementación de medidas como esta y especialmente controlando y fiscalizando el uso que se le va a dar a la información que se recaba a través de estas plataformas. ¿Mm? Eso es lo que podría contestar.
Nos siguen llegando más preguntas. Christopher Espinosa Otárola pregunta, ¿el gobierno está utilizando todas las herramientas que le entrega el estado de catástrofe? No, no, claramente no. El Estado, mira, las atribuciones que tiene el presidente de la República como consecuencia de la implementación del estado de los estados de excepción en general son bastante abiertas, ¿verdad? La forma en que la Constitución regula estas competencias le permite al presidente de la República un margen de discrecionalidad bastante amplio, en virtud del cual el presidente puede eh, ponderar de distintas maneras cuánto es necesario afectar un derecho, cuánta intervención estatal vale la pena autorizar en una situación como esta y cuánta no. Y en este caso, claro, no es que la Constitución contenga como un listado de atribuciones que puede ejercer el presidente. Lo que la Constitución contempla es que autoriza al presidente a limitar el ejercicio de ciertos derechos fundamentales, que son dos o tres nada más, y luego la forma en que el ejercicio de esos derechos se limita va a depender de la decisión del presidente, ¿verdad? Entonces, claro, la Constitución nos señala que en estado de excepción habrá toque de queda, pero autoriza al presidente a limitar el derecho a la libertad de locomoción, ¿verdad? La Constitución nos señala que no pueden haber reuniones de más de 500 personas cuando hay una pandemia por una crisis sanitaria, pero le entrega el derecho, le entrega la atribución al presidente de la República de limitar el ejercicio del derecho a reunión, ¿verdad? Entonces, claro, ahí uno tiene que decir que las atribuciones que la Constitución le entrega al presidente de la República son bastante amplias. El presidente puede discernir cómo ejercer esas atribuciones, se las puede delegar a los jefes de la defensa nacional o no, ¿verdad? Eh, y en razón de eso yo podría decir que hoy día el presidente todavía tiene un margen importante para hacer uso de esas atribuciones con el fin, exclusivamente con el fin, de hacer frente a la crisis sanitaria que tenemos hoy día. Natalia Barrera nos pregunta, le pregunta al profesor Baza si considera que es una medida discriminatoria y que pone en riesgo la salud de las personas, la sanción por violar la cuarentena y el trabajo comunitario en los centros de salud. Nos pregunta Natalia Barrera. Eh, Pucha, mira, el tema de la cuarentena es un tema súper complejo porque tiene un sesgo de clase muy duro. ¿Ah? Yo creo que en situaciones límite como la que estamos viviendo, la que estamos viviendo ahora, pero también la que vivimos durante el estallido social, en estas situaciones límite podemos ver cómo funciona la institucionalidad y cuáles son los sesgos con los cuales esa institucionalidad funciona. Eh, yo tengo la certeza de que la medida de cuarentena no puede ejecutarse, no puede cumplirse por todas las personas de la misma manera. Entre otras cosas porque no todos los puestos de trabajo se protegen de la misma forma, no todas las familias tienen las mismas espaldas económicas para soportar una situación como esta, no todas las familias tienen espacio suficiente en sus hogares eh, para confinarse en sus casas y quedarse en sus casas durante, no sé, 2, 3, 4 meses. Y ese tipo de consideraciones debieron haberse evaluado, ¿verdad? Por parte de la autoridad sanitaria, pero especialmente por parte de la autoridad política, porque claro, es fácil decirle a la mitad poniente de Puente Alto que tiene que estar en cuarentena, sin hacerse cargo de cuáles son las condiciones de vida que tiene la gente de Puente Alto, o sea, que efectivamente se pueden quedar en sus casas o no, cuáles son las condiciones que significa, cuáles son las condiciones de hacinamiento, por ejemplo, a partir de las cuales ese confinamiento se va a verificar. Entonces, claro, andar sancionando, por ejemplo, con multas a las personas que no respeten la cuarentena, claro, suena muy bien, a mí al menos me suena muy bien, cuando la persona que no respeta la cuarentena vuela de una región a otra en su helicóptero, pero ya no me parece tan bien si esa sanción se le va a aplicar, no sé, a una jefa de hogar, ¿verdad?, que tiene que atravesar Santiago en micro para ir a trabajar al sector oriente de Santiago. Entonces son preguntas duras, son preguntas difíciles, que yo creo que no se pueden contestar en abstracto, ¿verdad? De decir, sí, está bien o está mal, sino que más bien al revés.
son preguntas que nos permiten hacer evidente el sesgo de clase que muchas veces tiene el derecho. Ahora, me parece súper interesante que estemos contemplando la posibilidad de sanciones en la forma de trabajo comunitario. Yo creo que ahí hay una posibilidad importante de, de avanzar en formas de sanciones penales no privativas de libertad. ¿Ah? No tiene mucho sentido llenar las cárceles de gente, ni ahora ni nunca. Ahora no, porque hay una pandemia, ¿verdad?, galopante, pero en términos generales tampoco es una buena idea llenar las cárceles de gente porque sabemos que las cárceles no son precisamente los mejores lugares para la rehabilitación. Entonces, que esta situación extraordinaria sirva para pensar sanciones penales alternativas a la privación de libertad me parece una buena señal en general. ¿Mm? Su libro Chile Decide parte, entre otras citas, con una de Roberto Bolaño, ¿cierto? El dolor se acumula, decía mi amigo, eso es un hecho, y cuanto mayor sea el dolor, menor es la casualidad. ¿Es ese dolor acumulado el que sentíamos los chilenos, el que estalló el 18 de octubre y que nos permitió tener la opción de un plebiscito? Mira, esas dos citas, las dos citas con las que empieza el libro, se las debo a mi compañera, una gran lectora, gran lectora. Eh, sí, yo creo que la cita tiene el sentido, o sea, yo creo que nos hace todo el sentido una cita como esa, eh, porque lo que estalla el 18 de octubre, ese malestar social que se viene acumulando en las últimas décadas, no es un invento de un grupo de académicos o académicas trasnochadas, ¿verdad? Que, que esté lucubrando, ¿verdad? En sus bibliotecas, en sus salas de clase o en sus oficinas, ¿verdad? O en los espacios para tomar café que tenemos los profesores muchas veces. Ese malestar que se viene acumulando es real, ¿verdad? Y es real en el sentido de que emana de una forma de existencia política que atraviesa nuestras vidas, ¿verdad? Y atraviesa nuestras vidas, pucha, bueno, lo estamos viendo hoy día. Imagínate, estamos en plena pandemia, eh, durante la cual se ha afectado gravemente el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho al igualdad de la ley entre hombres y mujeres. Hemos visto cómo ha aumentado la violencia intrafamiliar en este tiempo. Se ha visto afectado el derecho a la seguridad social, porque los fondos de pensiones se fueron al tarro de la basura prácticamente, perdieron 25.000 millones, no sé, en un par de semanas. Entonces, claro, estamos viendo que ese malestar no es casual, ¿verdad? Ese malestar se viene acumulando efectivamente, no es un invento de los profesores o de las profesoras, es una acumulación real de malestar, y esa acumulación de malestar, pucha, en algún momento revienta. Entonces, lo que la cita de alguna manera proyecta o nos permite entender es que en la vida todo tiene causas y consecuencias, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos tiene antecedentes previos y tiene efectos posteriores. Creer que el estallido fue una cuestión que simplemente pasó, como si fuera, no sé, una mancha de aceite, ¿verdad?, en el océano, o como si fuera eh, una pequeña nube en el oasis, es un error, ¿verdad? Es un error. El estallido ocurre porque hay antecedentes históricos que se encuentran enraizados en la historia de Chile, se encuentran enraizados en la represión del pueblo mapuche, enraizados en el ninguneo de, qué sé yo, de la clase trabajadora, en la forma en que el patriarcado extrae el poder político de la mujer y la relega muy mayoritariamente a labores secundarias de cuidado y de reproducción. Es un malestar que se enraiza en nuestras vidas, no es una cuestión teórica, eso es lo que la cita de alguna manera quiere proyectar. El malestar social es real, nosotras lo vivimos diariamente, diariamente, y hay que hacerse cargo de eso, ¿no? ¿Qué responsabilidad nos cabe a nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, para que en el contexto de las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, que hubo durante el estallido social, no se vuelva a repetir
lo que pasó en los años 90 con la impunidad, Claro. a esto a cambio de estabilidad institucional. Sí, esa es una pregunta bien dura, eh, porque nos enfrenta con nuestro pasado más directo, ¿verdad? Y sobre todo nos enfrenta con toda la mierda que tenemos escondida debajo de la alfombra. Yo lo he dicho en otras oportunidades, yo creo que no podemos volver a cometer el mismo error. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que si por hacer efectivas las responsabilidades penales por la violación a los derechos humanos tenemos que renunciar al proceso constituyente, pues renunciaremos al proceso constituyente y haremos efectivas las responsabilidades por la violación a los derechos humanos. No podemos seguir avanzando en reformas políticas con muertos, con torturados, con personas violadas y violentadas sexualmente, con 400 o 500 mutilados. Eh, Tenemos que ser capaces de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos que ser capaces de buscar verdad, justicia y reparación y avanzar en el proceso constituyente. Si por alguna razón no somos capaces, no sé, no se me ocurre alguna razón ahora, yo creo que sí somos capaces, yo creo que podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero si hay que priorizar algo, habrá que priorizar derechos humanos. Tenemos que entender de una vez por todas que los derechos humanos son líneas rojas que no podemos cruzar. O sea, la violación de los derechos humanos, a los derechos humanos es algo que no nos podemos volver a permitir, nunca más, nunca más. Y a mí me sorprende un poco y me duele profundamente que todavía haya gente, haya gente que relativice la violación a los derechos humanos, que diga, bueno, no eran blancas palomas, algo habrá estado haciendo, etcétera, etcétera. Las mismas justificaciones que vimos durante la década del 80, durante la década del 90. O sea, ahí uno debería preguntarse, con mucha responsabilidad cívica, qué es lo que hemos hecho mal para que todavía haya gente que no entienda el valor de los derechos humanos y la necesidad de protegerlos. Porque hoy día, claro, hoy día el Estado se despliega contra un determinado sector de la sociedad, pero en cualquier momento ese mismo Estado puede desplegarse contra otro sector de la sociedad. Entonces la preocupación por los derechos humanos debe ser transversal y es algo que en lo que yo creo que todos hemos fallado. Todas hemos fallado en hacer efectiva esa promesa del nunca más, ¿verdad? Todos hemos fallado. ¿Ve usted el problema eh, de crisis de la democracia representativa en el mundo, más que un problema puntual que hemos visto en Chile con nuestra constitución, a partir de todos los movimientos que han surgido en el último tiempo y especialmente a fines del año pasado? Sí, absolutamente. Mira, yo lo digo en el libro, y creo que en el libro va a quedar mejor explicado de lo que yo pueda decir ahora. Pero sí, mira, yo creo que se ha dicho mucho de que hay un problema de confianza, de que hay un problema con las instituciones, que hay un problema de corrupción. Yo creo que no hay un problema de confianza, hay un problema con la democracia representativa propiamente tal. Eso quiere decir que hay un problema con la representación. ¿Qué quiere decir que hay un problema con la representación? Al menos en mi opinión, ¿verdad? Aquí cada cual puede pensar lo que quiera. En mi opinión, hay un problema de representación porque las formas de representación, los mecanismos de representación se han hecho hoy día muy complejos, se han hecho muy difíciles. En el sentido de que los, los mecanismos de representación se han corrompido, ¿ya? ¿Qué significa que se hayan corrompido? Significa primero que hay corrupción pura y dura, ¿verdad? Hay corrupción pura y dura. Hay parlamentarios que reciben dinero, sucio. Pero además, los mecanismos de representación hoy día no alcanzan a tener la potencia política suficiente para garantizar que aquello que tiene que ser representado alcance a llegar hasta el espacio de la representación, ¿ya? En castellano esto significa que el interés público, que debe ser representado, por ejemplo, en el Parlamento, está siendo postergado y las personas que debieran proteger el interés general están protegiendo intereses particulares. Y yo creo que en eso estaremos todas más o menos de acuerdo.
Ahora, el problema es, si tenemos un problema con la representación propiamente tal, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Porque no podemos eliminar la representación. La política es representación, no podemos estar, no sé, 17 millones o los que seamos, haciendo política directa permanentemente. Necesitamos formas de representación. El punto es que, primero, necesitamos formas de representación que garanticen de, del interés general, primero, y que, eh, y que garanticemos al mismo tiempo, o sea, y que tengamos la certeza, al mismo tiempo que la representación no es suficiente. ¿Qué quiere decir con esto? Hay, una, hay un déficit con la democracia representativa que es propiamente una falta de representación, en el sentido de que las instituciones representativas no alcanzan a representar la complejidad de la sociedad civil, pero al mismo tiempo falta participación y al mismo tiempo falta autodeterminación. La democracia no es solo representativa, la democracia también es participación, la democracia también es autodeterminación. Y yo creo que uno de los desafíos de la nueva constitución es recoger las soluciones a la crisis de la democracia representativa y tratar de proyectar una forma de acción política distinta hacia el futuro, ¿verdad? Hacia el futuro. Porque si seguimos pensando que la crisis de la democracia representativa es de confianzas, vamos a despolitizar el asunto, ¿verdad? Llevando esta cuestión a una discusión entre buenos y malos, ¿verdad? Y perdiendo la posibilidad de abordar políticamente qué es lo que significa la crisis de la democracia representativa. Entonces, en mi opinión, la solución debería ser, primero, entender que la crisis de la representación es una crisis de la representación propiamente tal, no es una crisis de confianza. Y en segundo lugar, entendiendo que la democracia es representación, participación y también autodeterminación. Por lo tanto, el diseño institucional debiera considerar esos tres pilares y construir algo desde ahí. Un poco larga la respuesta, espero no haberme volado tanto, pero insisto, yo creo que en el libro está más claro. La invitación entonces a leerlo. Richard Torres nos pregunta, le pregunta al profesor Bass en realidad, considerando las violaciones a los derechos humanos, ¿qué tan importante es el límite y controles al poder en una nueva constitución? Una tremenda pregunta. Sí, yo creo que esto es clave. Yo creo que esto es clave. Eh, yo creo que la nueva constitución tiene que enfrentar dos grandes reformas. Dos grandes reformas. Una es la desmercantilización de los derechos fundamentales, particularmente los derechos sociales, y la segunda es la desconcentración del poder. Y aquí voy a la pregunta que nos formula nuestro, eh, ¿cómo se dirá? Radio escucha, televidente, no sé. ¿Cómo se dirá? Bueno, debe tener un nombre, El ¿no? La público, persona que está al otro lado, espectador. el público, ese, el público, Richard. Y es que, claro, el problema, mira, el problema, nosotras tenemos muy claro que tenemos un problema con el abuso de poder, pero nos hemos concentrado en el problema con el abuso participante, ya, buena idea. Nos hemos concentrado en la idea del abuso de poder como si detrás del abuso de poder hubiera una mala persona, ¿ah? Una mala persona que tiene un mal comportamiento ético que podemos reprochar. Y el punto, creo yo, está en, primero, desmoralizar esto. Esto no es una cuestión entre buenos y malos, ¿verdad? Y politizar la discusión. ¿En qué sentido? Detrás del abuso de poder no hay una mala persona que se porta mal. Detrás del abuso de poder hay concentración del poder. Y cuando ese poder se ejerce sin límites y sin contrapesos, la concentración del poder genera prácticas abusivas, ¿verdad? Yo creo que eso lo hemos visto hasta el cansancio. O sea, todos participamos de relaciones de poder marcadas por el abuso, un poco más o un poco menos. Desde las AFP,
¿verdad? Hasta, no sé, un carabinero en la calle. Y la clave está en entender que detrás de ese abuso hay una relación de poder, no una relación entre buenas y malas personas, sino que una relación de poder eh, en la cual uno de esos sujetos opera desde una lógica funcional a la concentración del poder. Por lo tanto, lo que debiéramos pensar en la Constitución, en la nueva Constitución, pensando que las constituciones son normas que regulan el ejercicio del poder, es cómo generar límites efectivos al poder, cómo evitar que el poder se concentre y muy especialmente cómo controlar el ejercicio del poder. Eso supone pensar mecanismos internos de control al ejercicio del poder, ¿verdad? Un sistema entre los órganos del Estado, pero también supone fortalecer los mecanismos externos, los mecanismos que tenemos las personas para controlar el ejercicio del poder. Yo creo que por ahí están los dos grandes desafíos que debiera enfrentar la Constitución, ¿verdad? Desmercantilizar los derechos fundamentales y este que está vinculado con la pregunta de Richard, eh, de desconcentrar el ejercicio del poder. Dos preguntas, ya se nos va el tiempo. Tenemos ahora dos preguntas más o menos técnicas. Por ejemplo, Danilo Tapia, ¿Técnica fome o técnica entretenida? no, más bien respecto al plebiscito. Ah, ya, bueno. Danilo, Técnica entretenida. Danilo Tapia pregunta, ¿por qué quienes voten rechazo por esa opción igual pueden elegir luego si quieren una convención constitucional o una convención mixta? Mira, eh, más allá de cuáles sean nuestras preferencias políticas, todas tenemos derecho a decidir. Eh, todos tenemos derecho a decidir. También tienen derecho a decidir por el tipo de órgano que va a redactar la nueva constitución quienes no quieran nueva constitución. Primero, porque son dos preguntas distintas, pero además porque todos tenemos que darnos cuenta de que el gran problema que tenemos con la Constitución del 80 es que la Constitución del 80 es ilegítima. El pueblo tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para que nadie el día de mañana diga, esta no es mi Constitución, a mí no me dejaron participar, a mí no me dejaron votar, etcétera, etcétera. Esto tiene que ser la Constitución de todas, de todos. No puede ser solo la Constitución de los que estamos a favor. No puede ser solo la Constitución de los que votemos a prueba. La gente del rechazo también tiene que estar sentada en la constituyente, con la representación democrática que merezcan, no sobre representados como están hasta ahora. Pero esa gente también tiene derecho a estar ahí, porque necesitamos una constitución eh, que no ejecute un proyecto político particular, como lo hace la Constitución del 80, ¿verdad? Que es una constitución subsidiaria, ¿verdad? Un Estado subsidiario, una constitución neoliberal. Lo que necesitamos es una constitución que garantice que cualquiera que sea el proyecto político que cuente con las mayorías democráticas suficientes puede implementarse libre y democráticamente. No una constitución partidista, ¿verdad? Militante. La constitución del 80 es militante. Eh, y no podemos caer en el error de Jaime Guzmán de reaccionar contra la historia, contra lo que no nos gusta de la historia, con una camisa de fuerza que impone al pueblo una constitución militante, ¿verdad? La constitución del 80 es una constitución de revancha, la nueva constitución no puede caer en el mismo error, ¿verdad? Y ahí yo creo que una cuestión clave es que todos tengamos derecho a decidir el órgano que va a redactar la Constitución, que todos tengamos derecho a redactar, perdón, a elegir a los constituyentes, ¿verdad? Y a que esa asamblea constituyente sea, o convención constitucional, sea lo más representativa posible, ¿verdad? Desde Peñarolén, una pregunta bien concreta. Nos pidió Tomás Carrasco que le preguntáramos lo siguiente, además de felicitarlo porque lo considera un genio. Ah, muchas gracias. ¿Cuáles cree que serían los artículos de la Constitución actual que más evidencian la necesidad de un cambio? Mira, yo creo que donde más evidente
eh, donde más evidente es que necesitamos una nueva constitución es en el artículo 19, donde están nuestros derechos. Eh, la constitución tiene, no sé, 40 leyes de reforma. Se ha reformado muchísimo desde el año 89 en adelante. Tiene más de 200 reformas particulares. Hay una ley de reforma importante el año 89, hay una ley de reforma importante el año 2005, y sin embargo, hay algo de la Constitución que no se ha reformado prácticamente en nada, que es precisamente el artículo 19, que es donde están nuestros derechos fundamentales. Y yo ahí quiero decir dos cosas. Lo primero es que es en ese artículo donde está consagrado el proyecto político de la dictadura. En ese artículo donde se despliega toda la potencia del principio de subsidiariedad, en ese artículo donde se despliega toda la potencia del Estado abstencionista, un Estado que le entrega a los privados la posibilidad de realizar prestaciones sociales, salud, educación, seguridad social, etcétera. Y es en ese artículo donde están todas las carencias en materia de libertades, igualdad y de dignidad. Pero además, en segundo lugar, si uno mira, y esto también está explicado en el libro, mejor de lo que lo voy a decir ahora probablemente, si uno mira la historia reciente de este país, las grandes demandas sociales están atravesadas por derechos fundamentales. ¿Cuáles son esas grandes demandas sociales? Trabajo, salud, educación, vivienda, seguridad social, igualdad ante la ley, reconocimiento de los pueblos originarios, agua, medio ambiente, descentralización territorial, ¿verdad? Y todas esas demandas pasan por el artículo 19, la forma como la Constitución regula los derechos fundamentales eh, condiciona nuestro modo de vida, ¿verdad? No es lo mismo una constitución protectora de, por ejemplo, la salud, que explicite cuáles son las obligaciones del Estado en materia de garantizar el ejercicio del derecho a la salud, que una constitución que le entrega eh, la salud de los más ricos a la empresa privada y le deja al Estado la salud de los más pobres. Lo único que garantiza efectivamente la Constitución del 80 en materia de salud es elegir entre un sistema público y privado. Y sinceremos las cosas, nadie elige libremente eh, el sistema público o el sistema privado. Ahí no hay libertad posible, no hay espacio de libertad ahí. Y sin embargo, esa es la única libertad que garantiza la Constitución en esta materia. Entonces lo que necesitamos efectivamente es una forma de configurar las relaciones políticas en la sociedad desde los derechos fundamentales de otra manera, ¿verdad? Eh, para que efectivamente la salud sea un derecho universal, para que efectivamente la educación sea un derecho universal, para que efectivamente la seguridad social sea un derecho universal. Y esto no pasa por judicializarlo, ¿verdad? No pasa por entregarle a los tribunales la competencia para resolver todos los conflictos que las personas podemos tener en materia de salud, educación o trabajo. Esto pasa por establecer constitucionalmente. Estamos con el profesor Jaime Baza, estamos ya en los últimos minutos, últimas preguntas que está resolviendo el profesor. Retomamos la conexión. Bueno, ahí estaba entonces el profesor Jaime Baza, que, que perdió su conexión entonces a esta transmisión. Eh, Estamos entonces con el profesor Jaime Baza, estuvimos con él en este capítulo. Lamentablemente no se pudo despedir, pero no tengan dudas de que nuevamente lo vamos a tener junto a nosotros en un nuevo capítulo. Les recordamos que el día sábado vamos a estar con Mirna Schindler, periodista, quien va a estar siendo entrevistada
en la próxima ocasión, en el próximo capítulo de este ciclo de conversaciones. Muchas gracias a todos quienes nos vieron y va a estar este capítulo disponible en una próxima, en una próxima oportunidad, en las próximas horas, en YouTube y en nuestra cuenta de Instagram. Así que muchas gracias por participar y nos vemos en una próxima oportunidad.